Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a conectarnos aquí a ver si nuestro gran invitado ya está por ahí. A esta última edición de Así la Luz. Vamos a ver si ya está por ahí, porque no lo veo. Nuestro gran invitado. ¿Me escuchan bien? Si me pueden confirmar por ahí que me escuchan. Si puede alguien, por favor, marcarle a Miguel Ángel, porque no lo veo por ahí. No lo veo, nada más para que le explique cómo. Ahí Gaby o Mayan. Gracias, ahí ya. Alguien que le marque, por favor, a Miguel Ángel. Muchas gracias, ya me dicen que sí, nos escuchan bien. Un saludo ahí, veo mucha gente conocida que se está conectando. Vamos a ver quién más. A ver, no lo veo todavía. Si pueden, por favor, comunicarse con el super arquitecto, porque no me aparece para enlazarlo. Todavía no me aparece. No me aparece. A ver si lo puede alguien de ahí que le marque. No sé si ya hablaron con él. Vamos a contactarlo por WhatsApp mientras. A ver si ya se mete. Me parece que ya. Ya debe de aparecer por ahí. Listo. Ya lo tenemos ahí al super arquitecto. Nada más que se conecte. Muchas gracias ahí que nos ayudaron. Abajo. Listo. Ahí Hola, estamos. Alex. ¿Cómo estás? Pero está muy abajo. Déjame poner bien la Ponte cómodo, cosa. no te preocupes. Ahí, presúmenos la vista. Sí, Ahí ahora está. mismo. Ahí te vemos bien. ¿Ya? Ya. Ahí me veo. Ahí te ves y te escuchamos perfecto. ¿Tú me escuchas? Perfecto. Eso. ¿A dónde estás? ¿Mandé? ¿A dónde estás? Estamos en Acapulco. Ah, no, pues, Ahí qué está. vista traes ahí. Qué buena onda, Sí. ¿no? Qué rico. Gracias, Alex. Disfruten. No, Pues pues bien, gracias. bien por Gracias por ti. aceptar. Gracias por aceptar. Aquí Gracias. estás con nosotros en este espacio que hicimos durante la cuarentena. Y es el último live. Dijimos, es el último live. Queremos a alguien especial que esté con nosotros y te agradecemos que hayas aceptado, Encantado, Alex. Muchas gracias. ¿no? Platicarles un poquito a la gente, ¿no? ¿Quién es Miguel Ángel Aragonés? Súper reconocido arquitecto, diseñador, con tendencias muy, muy especiales. A mí me encantan. Y pues platícanos tú, échate tú tu introducción. Bueno, me he dedicado a la arquitectura. Gracias, Jesús. Bye, suerte. ¿Dónde estudias? Platícanos dónde estudiaste, desde prepa, A ver, cuándo sales de... estudié en La Salle de Bulevares. Toda mi infancia fue satélite, allá por
más allá de satélite. Y después estuve en la universidad, en la Metropolitana, muy brevemente. Estudié como trimestre y medio de arquitectura completo, y la verdad es que la abandoné por mil razones, pero fundamentalmente decidí aprender esto por mi cuenta, y desde hace 37 años trabajo pues muy aisladamente, muy pues muy aparte, y aprendiendo, haciendo, cometiendo errores, divirtiéndome y haciendo lo que me gusta hacer, que es de las pocas cositas que más o menos entendía, y me trajo las circunstancias de la vida, me trajeron aquí, y aquí estamos muy contentos trabajando diseñando lo que te digo, 37 años seguidos, ininterrumpidamente hemos hecho todos los días. Oye, pero platícanos, ¿en qué momento tú de tu vida dijiste yo lo que me gusta es esto, ¿no? El diseño, la arquitectura. O sea, desde muy joven o algo así que te haya marcado, que hayas decidido, no, pues yo por aquí, no, así Desde, un punto. desde muy joven, Alex. La verdad es que no lo tenía nada complicado el decidirlo. Siempre fue como muy claro, eh, muy preciso lo que quería. Me gustaba. Ni me preguntes por qué. Realmente mi padre era un hombre de ciencia, en paz descanse. Él era físico, era de carrera matemática, químico, ingeniero químico. Después se dedicó a la matemática, hizo una maestría en matemática y después un doctorado en física. Entonces era una mente bastante brillante, pero completamente alejado de la parte del espacio. Muy vinculado, muy interesado en el tema de la luz, y yo creo que ahí nace como el primer enigma, ¿no? El primer paso, acercamiento al entendimiento de la luz, la parte teórica, ¿no? ¿Qué es la luz? Y ese vínculo que mi padre tenía en la parte teórica, física y matemática, me abrió un campo de observación mucho más en el terreno físico, y por ahí me empecé a involucrar con el espacio. El espacio en esencia es eso, ¿no? El, el, el manejo de la luz, o está ligado a la luz y, y a la velocidad, ¿no? Y al movimiento. En esencia, eso es el espacio, un vínculo para entender mejor el tiempo, para entender mejor el desplazamiento, para entender mejor eh, Y cuando, esa cuarta dimensión que es tiempo. y cuando decides ya estudiar y eso, ¿cuándo surge este primer proyecto? Que dices, me dieron mi primera chamba o tú le hiciste algo a algún familiar. Siempre como que todos tienen así ese primer Siempre te trabajo, cuelas por algún lado. de alguna forma, y de ahí vas agarrando un camino. Oye, los arquitectos somos como el agua, nos colamos por todos lados. El agua es como nuestro peor enemigo, pero actuamos igual, nos colamos. Y yo me colé la primera vez que me colé en un trabajo. Fue mi hermano, estudió arquitectura, mi hermano mayor, es 6, 7 años mayor que yo. Y ahí lo veía siempre dibujando en su respirador y adelantándose, porque pues yo quería hacer eso, ¿no? Y me acuerdo que compartíamos habitación, y él ahí en su respirador y haciendo proyectos. Mi hermano Manuel, un tipo ortodoxo, el más correcto, el más atento, el más educado, el más cortés, y el más paciente. Y siempre le decía, oye, dame chance, ¿no? Déjame hacer algo. Y me acuerdo que ahí, cuando tenía 17 años, casi de cumpleaños, cuando iba a cumplir 18, le dije, oye, déjame hacer algo, por favor. Tengo muchas ganas de enseñarte, y dame oportunidad de diseñarte algo.
lo que tú no tengas a lo mejor tanto interés, ¿no? Y me dio ahí un chancecito en una casa pequeña, que fue así como nuestro primer ejercicio, en donde él muy pacientemente me vinculó a la práctica del quehacer, ¿no? Del construir y de entender cómo opera un tabique y de entender cómo opera la parte muy práctica del dibujo al plano, del plano a la realidad, ¿no? Y ese ejercicio fue como mi mejor escuela, fue como entender la fragilidad de la arquitectura, pero también entender el poder de la arquitectura, la fragilidad en el sentido de lo que estoy pensando, qué difícil es llevarlo a cabo y qué fácil se transforma entre lo que tengo en la cabeza, lo que soy capaz de dibujar y lo que soy capaz de construir o decirle a quien construye lo que quiero. Y esa relación que se me hizo una relación que hasta la fecha compleja, se me hizo un trayecto o un viaje muy bonito y muy divertido. Y ya de ahí, pues no me bajaron. Ese fue mi primer trabajo, una pequeña casa en el lago de ¿A dónde está Guadalupe. la casa? En el En el lago de lago de Guadalupe. Guadalupe. Ya. Me acuerdo que iba con mi hermano a ver al final, eso lo tengo tan presente, el color de la casa. Y yo le decía, el color de la casa, Manolo, tiene que ser del color de las hojas en otoño, y era un bosque de eucalipto. Entonces le dije, yo creo este color me parece fascinante, era un color medio púrpura, un rojizo quemado, y le dije, este es el color ideal para la casa. Y tomamos muestras de hojas y pintamos. Mi primera casa no fue blanca, fue violeta, un violeta quemado, que era el color de esta dichosa hoja de eucalipto en otoño. Y bueno, pues yo fascinado. ¿Y esa casa sigue? ¿Sigue la Pues casa? ¿O no has yo pasado? Hace mucho. dejé de verla, ni idea, este, ni idea, no tengo idea si existe, pero eh, el segundo proyecto fue una casa que después de este ejercicio, también mi hermano me dijo, pues órale, a ver, échate este proyecto. Y me acuerdo que ahí me dio mucho más rienda suelta porque no se vinculó ahí sí mucho tanto al proyecto y me dio oportunidad. Y me acuerdo que el día que lo teníamos que presentar llegó y estaba muy contento. Y yo me sentía verdaderamente fascinado de poder entregarle lo que había hecho, y la presentación nos fue muy bien. El cliente estaba muy contento, muy entusiasmado del proyecto. El tercer proyecto nunca lo construimos, bueno, sí se construyó, pero muy posteriormente y bajo condiciones muy difíciles. Y el tercer proyecto ya yo solo, me acuerdo que un querido amigo de la familia, el ingeniero Carlos Legaspi, tenía ya un proyecto listo para ejecutarse. Él se iba a casar y ya tenía el proyecto de un arquitecto, los planos, y estaba listo para licencia. Entonces me acuerdo que le llamé, le dije, Carlos, dame chance, no te cobro un centavo, si el proyecto no te gusta lo rompemos, nos olvidamos, pero dame oportunidad de hacerte algo, a ver qué te parece, y si te gusta, pues nos seguimos. Y me acuerdo que, bueno, me dijo, oye, es que ya me gasté una fortuna en el proyecto, estamos listos. Le dije, por favor, dame chance. Y eso, oye, me dio unas semanas, 2, 3 semanas para presentar algo. Y cuando llegué, no dormía. Y llegué a la presentación y me acuerdo que estaba muy contento, muy contento. Y bueno, esa fue como un sí, pues muy ganado, con mucha suerte, pero ganado al fin y al cabo. Y me dice, adelante, nos gustó, no en el momento, me dijo, déjame platicarlo con mi pareja y te decimos. Y al día siguiente, pues muy entusiasmado, me dijo, oye, nos gustó mucho,
fue muy prudente, guardó como cierta distancia en no comprometerse. Y fue mi primer sí, fue mi primera novia en esta dichosa profesión. Y esa casa, bueno, existe hasta la fecha. El cliente es un querido personaje de la familia, es casi como un hermano mayor. Y él fue esa primera gran oportunidad, ya yo solo, por mi cuenta, sin nadie coachando y sin ningún manager. Y de ahí en adelante, el primer proyecto que se hizo fue un proyecto ya independiente, después de esta casa, un edificio de interés social, 6 departamentos de interés social allá en Lomas Verdes, también existe. Y de ahí, pues en adelante, la carrera fue desarrollándose muy positivamente. Tuve mucha suerte, era un México distinto. Recuerdo que estos 6 departamentos que hice, mucha gente llegaba, tocaba la puerta y decía, oigan, ¿no venden un departamento? Y me acuerdo que yo sin dinero, sin poder pagar las escrituras y con un crédito que habíamos pedido para poder pagar el departamento, que me pagaron el enganche con el proyecto de lo que hice y con la construcción, pero no teníamos cómo afrontar los gastos posteriores, digamos, escrituras y pagos de mensualidades y todo lo que deriva un departamento de interés social. Y a la edad que uno tenía, yo tenía 21 años, 21 años, y un buen día llegó un arquitecto y me preguntó si la vendía. Le pregunté a mi esposa, mi señora me dijo, pues no tenemos ni con qué. La vendimos y de ahí decidí con ese primer dinerito comprar un terreno para hacer un dúplex. Yo había notado, ¿no te estoy mareando? Llevo Esto está interesante. Okay. Ahorita nos dices en qué momento, me impresiona mucho, ¿no? Porque todos conocemos como grandes obras que has hecho, ¿no? Los hoteles y toda esa arquitectura más, más atrevida, moderna y demás. Pero me llama mucho la atención lo que estás contando de que empiezas haciendo departamentos casi de interés social y en qué momento das ese brinco, ¿no? O sea, ¿quién fue el que llegó y vio algo que dijo, no, ¿quién es el arquitecto? Yo quiero que me haga una casa o quiero... O sea, ¿en qué momento das ese brinco de repente de volverte ese arquitecto que con un atrevimiento muy diferente a lo tradicional? Pues, producto de ese primer edificio, había gente que tocaba la puerta y decía, oye, ¿quién fue el arquitecto? ¿Dónde dan informes? Entonces yo tomé datos de la gente y compré un terreno para hacer un dúplex. Y me acuerdo que compré el terreno y de la gente que tenía interesada, pues le llamé, le dije, oye, voy a construir esto, ¿le entras? Y se apuntaron y hice mis primeros dos departamentos. Era una casa dúplex, un dúplex de interés social también. Y el siguiente, pues nos fue muy bien. El siguiente ya hicimos 4. Y después otro hermano también ligado a la construcción quería empezar. Había un boom en la construcción y en el negocio de la vivienda de interés social. En ese entonces la tenía, era el dichoso BIS 1, BIS 2, BIS 3, BIS 4, que significaba vivienda de interés social del 1 al 4, el cajón, dependiendo del tamaño de los metros y del tipo de acabados. Pero nos metimos ahí, después de hacer 4, nos metimos ya en un proyecto un poco mayor, de 12 departamentos, y sumamos fuerzas con otro hermano con el que después nos asociamos e hicimos ese primer edificio de 12, que después se volvieron 24, después 48, después 150 y después estábamos haciendo mucha obra y éramos unos niños, de verdad. Yo tenía no más de 24 años, quizá máximo 25, y ya habíamos hecho 200 viviendas, ¿no? Había un boom y una necesidad enorme en la construcción
la vivienda de interés social estaba totalmente abandonada. Digo totalmente abandonada en la parte privada, porque había unos proyectos extraordinarios de Teodoro González de León y había el dichoso proyecto de Rosario de Ricardo Legorreta, que era una obra bellísima, pero no vinculados a la iniciativa privada. Pasos vinculados ya como autónomos en la vivienda que el FOBI en ese entonces podía de alguna forma facilitar el crédito, acreditaba al hipotecado, al usuario, y había una forma o una ayuda muy directa de parte de Fobiste, que era en ese entonces, para que la gente pudiera accesar a una vivienda de interés social. Ese primer edificio, como anécdota, me acuerdo que eran 16 departamentos y algo así como 10 departamentos, 12 departamentos eran arquitectos. Fueron nuestros primeros clientes, arquitectos, diseñadores, gente muy dedicada al diseño gráfico, diseño industrial y arquitectura, básicamente. Y eso hablaba justamente de la necesidad que había de un espacio diseñado y con una naturaleza distinta y con una dignidad distinta, con un anhelo por la belleza, esa es la realidad. Sin ser cursi, lo digo muy honestamente, creo que ha sido esta carrera y esta profesión es una continua lucha o una continua búsqueda de la belleza. Y no importa si es un departamento de interés social o es un hotel de lujo o es una residencia de un costo completamente distinto. Yo creo que esa necesidad o esa búsqueda de la belleza es lo que te hace o nos hermana a esta profesión. Voy a nada más para la gente que está entrando, estamos platicando con el gran arquitecto Miguel Ángel Aragonés. Preguntan si está en Acapulco, ya nos dijo que sí está ahí en Acapulco. Es que hay gente que se conecta más tarde, entonces ya nos está contando de los inicios, de cómo empezó, ¿no? En todo esto. Una pregunta que por ahí ya vi que te la están haciendo, porque tienes varios seguidores. ¿En qué te inspiras, no? Cuando haces tus diseños, porque han marcado tendencias muy diferentes y hasta cierta escuela, ¿no? ¿Cómo inicias un proceso de, o sea, inspirarte en un proyecto para hacerlo tan distinto, tan geométrico y ese tipo de diseño que tú utilizas? Yo creo que eso sí es genético, Alex. Mi padre era increíblemente cuadrado, increíblemente matemático y tenía un orden mental y una lucidez bárbara. Y yo creo que nos acostumbramos a vivir en un orden, por lo menos mental, teórico, lógico, como un poco estricto. Y no, nunca fui muy nunca fui muy interesado en la matemática, pero cuando le agarré cierto gusto y cuando le agarré o le tomé cierto entendimiento, encuentras una belleza muy armónica en la matemática. Es como entender la naturaleza de una forma muy equilibrada, muy sincronizada, muy medible, muy, muy mesurada, sobre todo legible, comprensible, ¿no? Y ese caos cuando deja de serlo y cuando lo puedes codificar y cuando lo puedes repetir en una ecuación, me parece que es como haber descifrado el cómo de la naturaleza. Y la arquitectura es parecida a eso. Creo que al final se trata de hacer una arquitectura ordenada. El menos es más. Me parece esencial en el sentido de aprovechamiento máximo de energía. Siempre me chocó la palabra minimalismo, pero saliendo un poquito de esa corriente o de esa pretensión o de esa línea muy estricta de pensamiento, me parece que el intentar
entender la naturaleza o repetir el fenómeno de la naturaleza o a entender la arquitectura como un proceso dentro de la naturaleza y utilizar la menor energía posible o el menor número de recursos posibles para generar espacio, me parece esencial. Y ese vínculo que hubo con la vivienda de interés social, esa necesidad de cuidar el más mínimo de material, de ser absolutamente racional con lo que había, porque simplemente tienes que construir o tienes que aspirar a la belleza con el mínimo de material, pero verdaderamente con el mínimo. Y me acuerdo que fabricábamos desde nuestra propia pintura, nuestras propias texturas de recubrimientos, nuestros propios materiales y nuestra propia forma de optimizar un recurso. Y eso me parece que es vital, esa lógica de racionar el espacio, esa lógica de depurar algo, esa lógica de entender las cosas desde un punto de vista objetivo y con un anhelo subjetivo por lo que no existe la belleza en un canon universal, sino el entendimiento que uno tiene de ella o la aspiración que uno tiene de ella, pero es absolutamente subjetivo. Y esa subjetividad es el motor que controla el objetivo y que controla los centavos y que controla los materiales y que controla el todo del cómo. Entonces, yo creo que ahí está el estilo, es la búsqueda de lo lógico con esa aspiración por el algo más, el descifrar, el encontrar, el develar, el entender, el hacerte preguntas y el poder contestar de una forma lo más lógica posible a un problema X. Y eso. No, se ven los diseños, como son sencillos, pero con un gusto exquisito y como lo que mencionas, a mí me llama mucho la atención lo que dices de la matemática, ¿no? Y todo eso. Ahora, me gustaría que entremos un poquito a lo que nos unió aquí, ¿no? Que es el tema de la iluminación y eso. De hecho, voy a compartir hasta una de las fotos, ¿no? Sí. Donde nos puedes platicar un poquito, ¿no? De qué haces tú con la iluminación, la diseñas tú, te ayudas con especialistas, lighting designers, ¿qué cambios has notado, ¿no? En la iluminación desde que empezaste a hoy en día. Sabemos que usas mucho la iluminación natural. Un poquito más enfocado a la iluminación, platícanos y aquí estamos viendo una foto, ¿no? De uno de tus proyectos. Sí, sí. Casi siempre hacemos el proyecto de iluminación en el despacho. No, nunca he desvinculado esa parte. En alguna ocasión, hace casi 20 años, trabajamos juntos, Gustavo Avilés y yo, y en los proyectos que tenía. Y me acuerdo que se lograron cosas pues muy divertidas, muy interesantes, muy atrevidas, muy rompedoras en algún punto. Y ese fue como un breve espacio, un breve tiempo en donde sí vinculado a otro despacho de arquitectura o de iluminación, soltamos un poquito más el vincularnos a otro punto de vista, a otra forma de ver las cosas. Y dio unos resultados que a mí me sorprendieron mucho y que hasta la fecha creo que me parecen vigentes y que me parece sería interesante repetir algún día con Gustavo. Y ya desde hace como 10, 12 años, cada quien por su lado, yo trato de nunca soltar un proyecto entendido de iluminación, entendiendo que al final la iluminación, la luz y el espacio están absolutamente ligados. No hay una forma de disolver los dos y de entender
como dos entidades o como dos problemas separados. Es una unidad. Siempre he pensado que la arquitectura y que un objeto llamado casa, hotel, o el nombre que le quieras poner o lo que quieras construir, es como un cuerpo, es un objeto en donde está absolutamente ligado el esqueleto al músculo, a las vértebras, a las arterias, a las venas, al corazón, al pulmón, a cada uno de los distintos órganos que componen ese cuerpo llamado arquitectura. Somos ese cuerpo, somos ese esqueleto, somos ese cuerpo humano que está completa y absolutamente ligado para conformar lo que conocemos como arquitectura. Creo que eso es esencial. Y de ahí, bueno, pues parten una serie de conceptos y parten una serie de premisas en donde el primer punto de partida para un objeto, para un espacio, es el sol. Cómo transita el sol durante el día, los efectos lumínicos que se logran, los efectos de temperatura que se dan. Y el sol es esencial, es como la brújula, y la latitud es básica para entender la naturaleza de un espacio y la naturaleza de un lugar. Al final, la cultura es latitud. Hay una extraña coincidencia en las culturas muy del norte. Después de 23 grados latitud, las culturas se transforman. Y creo que eso da como consecuencia una forma, una cultura muy distinta, pero con semejanzas que se acercan mucho, se vinculan mucho a la temperatura, a la luz, al sol que uno vive y uno respira diariamente. Los escandinavos tienen una forma de ver la vida y una forma de iluminar completamente distinta. El norte, como el norteamericano, cómo se maneja. Tú ves una pintura de Hooper y que me parece extraordinaria la forma en cómo maneja y controla la luz y cómo maneja y controla el color. Y esa forma, esa comprensión del sol, esa comprensión de la temperatura, esa comprensión de la luz y del color, da un resultado. En la foto que me enseñas, esa casa es un ejercicio más de cómo la casa se vuelve el foco o cómo la casa se vuelve un receptor de luz. Durante el día entra el sol, pero en la noche tú sustituyes al sol y lo sustituyes con el color que quieras y con la iluminación que se te ocurra, poniendo bulbos que harán que tus muros refracten la luz y se vuelva como vivir dentro de un escenario o de una lámpara muy marcada donde la arquitectura o los propios muros son los que se iluminan en sí. Entonces creo que por ahí ha ido mi proceso de acercamiento con la luz. Particularmente el entender el color en la luz como un accidente de color. Y esto lo repitió muchas veces, pero espero no cansarte, pero la luz, que en esencia es blanca, y esto nos lo enseñó Newton, si incide en un cuerpo piramidal y le cambias la longitud de onda, porque la luz es una constante que viaja a 300.000 kilómetros por segundo y tiene una frecuencia y una frecuencia que es mayor si la longitud de onda es más alargada y viceversa. Pero al final siempre es una constante que viaja siempre a la misma velocidad. Y esa deformación de la longitud de onda es lo que te da el color. Entonces digamos que el color es un accidente de la luz, o la luz es la suma de todos los colores, ¿no? La luz blanca, la luz natural. Y entender o colorear con la luz fue un ejercicio que fue un hallazgo después de haber hecho un homenaje que le hicimos al maestro Gerzo hace ya muchísimos años, 20, 21 años,
22 años quizá, en donde me acuerdo que el homenaje era un vitral en donde la luz penetraba por atrás y el vitral filtraba la luz del sol, explotaba en color y esa explosión de color se bañaba en los muros y daba un efecto de contraluces y cromáticos muy, muy interesante. Y de ahí yo quedé completamente fascinado. Fascinado con el fenómeno lumínico, pero sobre todo con el fenómeno de color, porque lo primero que hicimos cuando hicimos este dichoso vitral fue esconder el vitral y nada más captar del vitral su luz y su color. El segundo efecto fue entender la tridimensionalidad del color. El bendito legado de la arquitectura vernácula en México, de esa arquitectura colorida que ves en Oaxaca, en Veracruz, en muchos lugares, y que Luis Barragán rescata como nadie, junto con Chucho Reyes y con algún otro artista. Retratan perfectamente esos colores muy directos, muy brillantes, muy expresivos. Voy a poner Ando, otra, sí, perdón que te interrumpa, pero si no, luego nos va a comer el tiempo sí. y no sé cuánta gente está preguntando, ¿no? Cosas que le interesa de lo que estás hablando, que son impresionante el concepto que tú tienes, muy diferente a todo lo que muchos de los arquitectos o interioristas que han estado con nosotros. Es increíble tu concepto que tienes y sobre todo en este espacio que hablamos mucho de luz y el ver cómo a ti te gusta iluminar, casi todo es indirectamente, ¿no? Sin luces puntuales y ese tipo de iluminación. Y preguntan aquí, por ejemplo, que siempre mencionas pintores, que si luego puedes recomendar qué pintores estudiar para ampliar su entendimiento por la luz. Preguntan que si les puedes recomendar libros o películas también. Que qué otras obras que no sean tuyas hoy en día en México y qué arquitectos te gustan. Es que hay varias cosas, ¿no? Para que Ok, también, porque encantado. mucha gente le gusta también conocer el otro lado, ¿no? No nada más lo que has hecho, qué te gusta o qué haces, o ver el otro lado de Miguel Ángel Aragonés, ¿no? Un Bien, poquito. claro que sí. A ver, nada más para terminar, ese punto de la luz plana de Luis Barragán y de Ricardo Legorreta se descompone completamente en este homenaje donde la luz, el homenaje que se hizo a Gerso, donde la luz explota y se vuelve tridimensional. Entonces el color que veías generalmente plano se vuelve un color absolutamente tridimensional y la forma en donde la arquitectura cobra color es un color completamente atmosférico y se rompe la planitud del color. Eso fue para mí como el gran descubrimiento y el gran hallazgo. De ahí, eh, pasando a tu pregunta, esto, por ejemplo, me viene a la mente un artista que me fascina y me fascinó. Recomiendo ampliamente visitar la Menil Collection de Houston. En alguna ocasión me fui con mi hijo, le dije, nos vamos el fin de semana a Houston a conocer la Menil Collection, que es una belleza, y luego la Rothko Chapelle, que está a un ladito, y luego fuimos, por accidente descubrimos una obra de Dan Flavin que me dejó verdaderamente asombrado. Digamos que este espacio es como un homenaje a Flavin, ¿no? Esa línea tan directa de luz, la forma en cómo él, de una forma aparentemente tan burda, tan directa, podía contener lo más expresivo de la luz y lo más expresivo del color y lo más expresivo de un objeto que contiene esas dos cosas y era es un simple luminario que lo volvió, si Duchamp logró hacer de un migitorio una obra de arte, este hombre encontró la estética y la belleza en un objeto tan simple, lumínico, lineal, directo. Me parece sorprendente. Flavin me parece esos monstruos
en la historia del arte que sin duda yo recomendaría, recomendaría mucho. Yo creo que observando se aprende, y yo observando la obra de Flavin creo que inconscientemente de pronto aparece, ¿no? Y bueno. ¿Qué obras, pregunta aquí Arquileo 2, qué obras te gustan que no son tuyas hoy en día? Me imagino de casas o hoteles o no, edificios. A ver, sin duda, el camino real de la Ciudad de México me parece el museo más bonito de México. Me parece una obra extraordinaria, se ha descuidado mucho, lamentablemente, pero se me hace uno de los grandes proyectos de la arquitectura de México, con una colección extraordinaria, los murales de Tamayo eran una cosa espectacular, los trabajos de Geritz, había una pieza de Calder que era una joya también, y cómo se asimilaba las piezas, cómo se asimilaba el objeto a la arquitectura, me parece como todo un legado en la arquitectura. Yo creo que don Ricardo Legorreta nos dejó un patrimonio que contemplar, ¿no? Por supuesto, la casa de Gilardi, que la conocí en el 82, fue, a mí me dejó completamente marcado. La capilla del convento de las Capuchinas me parece una obra imprescindible. Hay que conocerla, hay que vivirla, hay que viajarla lo más. De tus proyectos, ¿cuál es el que más? Pregunta ahí la señora Miriam que de tus proyectos, ¿cuál es el que más te ha gustado? Así, yo creo que bueno, te dejo que digas tres, así, para que no te... Ok, mira, a mí me encanta, voy a ponerlo, mira. El Hotel Encanto es uno. Mar Adentro me gustaba, esto es de Mar Adentro, pero lo transformaron, es una obra que se vendió y se le hicieron transformaciones esenciales al espíritu, a la naturaleza, al cuerpo del objeto, que desafortunadamente rompió toda la naturalidad que tenía y la sencillez que tenía la arquitectura. Sin embargo, ahí sigue, ¿no? Yo creo que... Justo te ponen aquí que nos pregunta Asa Or que si has realizado algún proyecto donde el cliente te haya solicitado más de lo que tú proponías. ¿Tú crees que Mar Adentro se transformó en algo así? No, mira, casi siempre he trabajado para mí. Fue una muy mala manía, pero al final eso me dio la solvencia de ejecutar lo que tenía en la cabeza, ¿no? Y trabajé con pocos clientes, muy pocos. Casi siempre he trabajado para mí y he ejercitado por mi lado la arquitectura. Mar Adentro fue uno de esos ejercicios gigantes. ¿Y el Encanto? Mar Adentro lo terminé, lo ejecutamos con recursos propios, una fuente de financiamiento importante fue el banco, pero fue un proyecto que vendí, lamentablemente se vendió y lo tuve que vender, pero eso fue lo que rompió la no comprensión del detalle de qué estoy comprando, qué estoy adquiriendo, tú eres dueño puedes comprar un cuadro, pero puedes comprar un objeto, pero ten cuidado cuando lo transformes porque sin darte cuenta, el modificar cosas hace que el objeto diga o contenga palabras o distorsione la frase que originalmente decía, ¿no? Perdón, te corté en lo que me habías preguntado. Me quise seguir con Mar Adentro porque quise ser muy contundente. Está bien. De hecho, aquí comentan, por ejemplo, ven que lo mexicanizaron. Así se le hizo a alguien aquí que nos comentó el de Mar Adentro.
Y Se, ¿qué fue? se transformó y la verdad, lamentablemente se transformó y se transformó mucho. El encanto ha conservado su espíritu, ha conservado su naturaleza. Es un hotel que parece de pronto más una casa que un hotel, aunque es un hotel grande, es una obra grande, importante, mantiene el espíritu de casa, el espíritu de recorrer el espacio, de encontrarte con espacios que miden 1,20 por 2,40, ¿no? Y regresar a la antropometría, ¿de dónde partimos? La escala es vital, Alex. Es vital entender que al final llegamos a esta envolvente, ¿no? Ese modulor de Leonardo da Vinci y que después trató de modernizar, que no vi, en esencia no entiendo mucho el cambio que hizo Le Corbusier con su modulor, pero al final es esa envolvente humana que pintó Leonardo, nos da un perímetro de acción y un perímetro antropométrico para entender el espacio y poder entrar aunque sea una obra gigantesca, de pronto encontrarte con el pasillo o la puerta de 90 o de 1,22 por 2,40 o de 90 por 2,13 y entender que todo está hecho para nosotros y nosotros seguimos siendo el centro del quehacer arquitectura. O sea, aunque hagamos un aeropuerto, el aeropuerto no se diseña para los aviones, el aeropuerto se diseña para el confort de un usuario. Por eso de pronto no entiendo que los aeropuertos midan 500 metros de altura, ¿no? Dices, ¿qué está pasando? Si el avión no va a entrar a las salas de espera. Esa desproporción, ese rompimiento de escala, me parece que no tiene justificación, ¿no? Y lo que me gusta de aquí es eso, que se mantiene la escala y te recuerda que toda cosa que haga el hombre, para el hombre, regresa a esa escala. Y el ser humano es una finalidad en sí mismo, ¿no? No somos un medio para llegar ni para obtener nada. Y eso nos tiene que romper, en mi opinión. Aquí te ponen, no sabes cuántos comentarios están mandando. Tienes, Pues muchas gracias. tienes muchos fans, ¿no? Que ponen. Pues gracias, qué honor. El encanto, o sea, todos los vuelve locos, ¿no? Ahí te ponen, por ejemplo, que aun cuando el encanto es monumental en ciertas partes, jamás te sientes pequeño, hablando un poquito de las proporciones, ¿no? Y por ahí ponen que se hizo el evento Jam ahí, un saludo a Sergio Cam, ¿no? También, que fue el buen Buen Sergio. Sergio. Sí, Sí, el Sergio vecino fue de los... Sergio. Sergio fue, yo me acuerdo, originalmente hice este proyecto para Sergio y para dos clientes más. Uno de ellos era un hermano mío. Después, por quizá diferencias de Duró la mucho, propia ¿no? La obra duró muchísimo. duró la construcción 9 años. Yo este proyecto lo empecé en el 2000, lo diseñé en el 2000 y lo empezaron a construir en el 2003 o 4, 2002, algo así. Y se abrió hasta el 2009. Después ya lo adquirí yo, una vez que lo echaron a andar ellos, lo operaron y lo compramos en el 2013, que fue cuando tratamos de regresar todo a sus orígenes, al proyecto original, y rescatar valores que para mí eran fundamentales y tratar de no volverme loco entendiendo de qué se trata la hotelería, pero no me arrepiento porque fue un ejercicio de comprensión de un objeto funcionando que a lo mejor no lo tenía tan claro y que aquí aprendes porque aprendes. Y eso creo que me ayudó mucho a entender mejor el oficio de arquitecto, pero un arquitecto que padece de los errores que diseña o que tiene que corregir cosas en el camino, ¿no? Oye, aquí nos preguntan, y yo también es una pregunta que me hago. Por ejemplo, ahorita que nos cuentas de Mar Adentro, ¿no? Cambiando, regresando un poquito a eso. ¿Te molesta, te duele que te modifiquen una obra? Alex, duele
muchísimo. Duele todo y en alguna ocasión me acuerdo muy frustrado ya hace muchos años. Fue, y no lo digo por ser dramático, no mucho menos, pero dije, ¿qué hago haciendo arquitectura? Y de esas cosas que dices, voy a dejar de hacer esto porque no se entiende lo que uno pretende, y me parece también un poco, pues, hasta arrogante o egocéntrico intentar que te entiendan. La verdad es que al final, como alguien decía muy inteligentemente, los arquitectos no somos tan importantes, pero sí cómo duele el que transformen el espíritu de un objeto. Duele mucho. Bueno, Y bueno, ese dolor sirve para después crear, ¿no? para que no te quedes con ese sentimiento, te vamos a hacer las preguntas rápidas que no tienen nada que ver con diseño y arquitectura y ya no nos quedemos con lo de mar adentro. ¿Te parece o no? Encantado. A ver, ¿eres de ciudad o de playa? De playa. 100%. Sí, prefiero el calor y no me encanta el bullicio, no me encanta el hacinamiento, no me encanta, prefiero el mar. ¿Soccer, fútbol americano, otro o nada? Me gusta mucho el soccer, me fascina ver a Messi, me fascina el espíritu competitivo y cómo se entrega un Cristiano Ronaldo, pero me fascina ver a un Messi que me parece un artista con pelota. Eh, es un prodigio y es una oportunidad enorme poder verlo haciendo lo que hace con los pies y divirtiéndose. Y es una enseñanza a que tampoco nada es tan importante en la vida, ni jugar fútbol. Lo que hay que hacer es divertirse con lo que uno hace y divertirse trabajando. La serie de Messi está buena, por cierto. No la he visto, pero la voy a ver. Te va a encantar, ¿no? Pero en México, ¿americanista o antiamericanista? No, me da igual, Sí. nunca. No le tengo... me caen peor los Pumas. Ah, ok. Es lo único que... Y no te sabría decir muy bien por qué. Pero no tengo nada, ni en pro ni en contra. No, me da igual, no. ¿Te Yo gustan? le iba al Guadalajara cuando Ah, era niño. Me gustaba el concepto de un equipo que tuviera puros mexicanos y que respetara por lo menos esa regla de identidad. Me gustó, se me hizo un concepto bonito y le iba a las Chivas, pero no, ya no lo sigo. no lo sigues. No, no. Y ¿eres de Olimpiadas o de Mundial? De mundial toda la vida. ¿Sí? Sí. ¿De cine o de teatro? De cine, el cine me fascina. ¿Tu película favorita? Una. A ver, me viene a la mente inmediato La prim- hoy La sí, Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen. hay que Es verlo. una maravilla. Es que últimamente, y la última película de Woody Allen, que era Rainy Day in New York, bueno, creo que así se llama, es fantástica, es fantástica. Woody Allen es de esas mentes sencillas, sensibles, complejas, que siempre mantienen un enigma, siempre tienen algo que te deja pensando. Estás como platicando con él. A mí me gusta. Es un cine íntimo, es un cine con ideas. No soy fan de las grandes producciones. Me gusta que me platiquen y que me hablen bonito, ¿no? Y Woody Allen sabe hablar bien y sabe dejarte pensando, ¿no? Eso. Preguntan por ahí que quién es tu artista contemporáneo mexicano favorito. Ay, qué buena pregunta. Yo Ahí creo la voy que, a poner para yo que creo veas. que Gerso fue un gran artista. Eh, no es contemporáneo, pues un pintor moderno, constructivista,
geométrico, contemporáneos, actuales, no sé. Te voy a hacer otras dos. Hasta ahí llego. Se nos va a acabar, si no, el tiempo. Sí. ¿Eres más de ir a un parque o ir a un museo? Prefiero toda la vida ir a un museo. Ok. Y preguntan ahí que si puedes recomendar libros relacionados al diseño, a la arquitectura. Soy malo leyendo, pero ahorita me reencontré un libro que hizo un amigo mío y me parece fantástico. Se llama Epistemocracia. Lo escribió el doctor Pedro Lamott, lo recomiendo. De verdad, me parece un libro inteligente. Tiene partes donde pierde cierta, aparentemente pierde cierta coherencia, o cierta lucidez. Es un poco como grandilocuente, pero es un ensayo sobre la necesidad del pensar, sobre la necesidad del estructurar una sociedad más funcional y más ligada al objetivo. Se me hizo un libro. El otro es un libro para tratar de entender lo que hoy vivimos. El libro de los amores ridículos de Kundera lo tengo en el corazón. Ahí está, para todos los que preguntaron. Y por cierto, tienes ahí, porta Instagram. Lo que es la portada de lo que va a ser mi siguiente libro que publica Rizzoli en septiembre. Perdón que hice el anuncio, pero por eso te mandé esa foto. Es que tienes muchos admiradores. Ojalá lo puedan comprar. Yo te agradezco, te admiro. Gracias, me encanta lo que haces, me encanta tu trabajo. Darle las gracias a toda la gente que se conectó y todas las veces durante estos últimos 2 meses y medio. Le llamamos como que acabó esta temporada, ¿no? No sabemos si vamos a volver a hacer este tipo de lives o de estas transmisiones. Seguramente encontraremos gente tan interesante como tú. Por eso nos encantó que tú cierres estos lives de esta cuarentena, ¿no? Como le llamamos. Gracias a todos. Hemos conocido gente increíble, como Miguel Ángel, como todos los que nos dieron un poquito de sus conocimientos, ¿no? Un poquito que se abrieron, que nos platicaron de sus vidas, de cómo empezaron, de consejos, ¿no? Le dieron a la gente y todo. Agradecerles a todos y esperemos, nos seguiremos viendo, ¿no? En este medio con toda la gente que está aquí y en proyectos que sigamos, que esperemos que esto acabe rápido, lo del COVID, y que pronto nos veamos en obras, en proyectos y sigamos hablando de puras cosas buenas y pura arquitectura, puro diseño. Y nuevamente gracias, te felicito. Gracias, Alex. Mis hijas también te felicitan. Gracias. Aquí. Un beso, muchas gracias. Me preguntan que si me cortaron el pelo durante la cuarentena. Me lo cortó mi esposa para que vean qué bien me quedó. ¡Wow! Me quedó súper bien. ¿No? Nos queda ya 20 segundos. Gracias a todos. Y saludos hasta Acapulco. Hola, nosotros también. Hola y adiós. Gracias a todos los de Ilux. Y a todos. Un beso, mija. Aquí, mira, aquí lo quitamos. Me escuchas. Hola. Hola y adiós. Y un honor que alguien te escuche. Más Seguro. de 3 minutos. Qué Muchísimas bárbaro. gracias. Muchísimas gracias a la gente que se metió y se unió acá. Muchas gracias. Bye. Bye. Preguntan que si Obrador o Peña. Okay. Que estés muy bien. Bye. Bye. Bye.